fuerzas, que tú le des fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero hablar un poquito acerca de este personaje, acerca de Josías. ¿Cuántos conocen la historia del rey Josías? ¿Cuántos conocen la historia del rey Josías? ¿Nadie? Bueno, vamos entonces a hablar un poquito acerca del rey Josías. Pero antes de hablar de Josías, yo quiero que analicemos el trasfondo de este reinado. Y yo quiero que unos capítulos antes, en el capítulo 21, ahí haz la vuelta a tu página. En el capítulo 21 habla acerca del abuelo y acerca del padre de Josías. En el capítulo 21 habla acerca de su abuelo Manasés. Y en el capítulo 21, versículo 19, habla acerca de su padre Amón. Dice que la relación que estos dos tenían era que los dos reyes le habían fallado a Dios. Habían hecho cosas que no estaban bien, que no eran agradables delante de los ojos de Dios. Si tú ves en el versículo 2 del capítulo 21 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y en el versículo 20 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dos reyes, el abuelo y el padre de Josías, habían hecho las cosas equivocadas. Habían tomado malas decisiones. En lugar de buscar a Dios, hicieron lo que a ellos les convenía. Y dice que cuando Josías entró al reinado, él lo hizo a la edad de 8 años. Si vemos en el capítulo 22 dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Si nosotros vemos la historia y vemos a Manasés y Amón, Manasés dice que comenzó a reinar a la edad de 12 años y Amón empezó a reinar a la edad de 22 años. ¿Quién era el menos indicado para sacar adelante a una nación? ¿Cuántos años tenía Josías? ¿Cuántos? 8 años. De los 3 reyes creo que él era el que menos apuntaba para que las cosas cambiaran. Yo creo que si la gente, el pueblo se preguntara, oye, ¿sabes qué? Josías es el sucesor, es el próximo rey. Yo creo que todos comentaban y decían, nos va a ir igual, las cosas no van a mejorar. Durante el reinado de Manasés y de Amón, el pueblo de Dios sufrió esclavitud, pasó por momentos difíciles. Y yo creo que el pueblo de Dios estaba en un momento crítico. Yo creo que el pueblo de Dios estaba en un momento, a la vista de la gente se le conocía como pueblo de Dios. Las demás naciones reconocían que era un pueblo de Dios, pero yo creo que realmente Dios no estaba con ellos por las abominaciones que ellos estaban haciendo. Vivían otra vida. Se les conocía como pueblo de Dios, pero no estaban haciendo las cosas que un hijo de Dios, que un pueblo de Dios debe hacer. Y por lo tanto yo creo que ese pueblo no tenía a Dios. Pero cuando Josías invitó a Dios en su reinado, las cosas cambiaron. Hoy quiero decirte que con Dios nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestra historia. No importando lo que nosotros hemos pasado, no importando de donde nosotros vengamos, si nosotros invitamos a Dios como lo hizo Josías, las cosas pueden cambiar. ¿Dicen amén? Bueno, entonces Manasés y Amón hicieron lo malo delante de Dios. Le fallaron a Dios. Josías empezó a reinar a la edad de 8 años. ¿Alguien aquí tiene una niña, un niño de 8 años? ¿Alguien tiene 8 años? ¿Trajo a su hijo, hija? ¿Tienes 8 años? Ponte en pie. Ven para acá tantito. ¿8 años tienes? A la edad de 8 años empezó a reinar Josías. ¿Te imaginas que esta niñita fuera la presidenta de esta nación? ¿Qué cosas haría? ¿Qué cosas haría? Cosas de niño, ¿verdad? Las calles iban a tener ahí en cada esquina malvavisco para que nosotros comiéramos ahí, cada cosa, porque es una niña. Todos apuntaban para que Josías repitiera la historia. Gracias. Pero si nosotros vemos el versículo que leíamos en el inicio, dice la Biblia que no hubo otro rey,
No hubo otro rey comparado como Josías. ¿Qué lo llevó a esto? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Josías diferente? Hoy quiero que nosotros analicemos esta situación. Antes de entrar al reinado de Josías, yo quiero que analicemos la situación que vivía el pueblo de Dios. Lo conocían como pueblo de Dios, pero no se comportaba como pueblo de Dios. Tenía hábitos, costumbres que no eran agradables delante de Dios. Tenían objetos que no eran agradables delante de Dios. Tenían ídolos, tenían altares. Y hoy en día eso está pasando en la juventud. Hoy en día eso está pasando en la iglesia. Nosotros somos hijos de Dios y en muchas ocasiones nosotros no nos comportamos como hijos de Dios. Tenemos hábitos, tenemos costumbres que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Incluso tenemos cosas, tenemos objetos que nos están llevando a pecar. Hoy Dios quiere decirte que el avivamiento puede llegar a tu vida, puede llegar a tu iglesia, si tú tomas como ejemplo la vida de Josías. Si nosotros vemos avivamiento en la Biblia, tenemos que ver hombres que provocaron el avivamiento, porque el avivamiento no llega así nada más porque sí, llega porque hombres se levantan, hombres claman por ese avivamiento, hombres provocan para que el avivamiento llegue. Y si yo voy a la Biblia, a lo largo de la Biblia, yo veo la palabra avivamiento, yo tengo que mencionar a Josías, porque Josías provocó un avivamiento. Todo el pueblo se volvió de nuevo a Dios. Alguien que no apuntaba, alguien que para muchos era el menos indicado, alguien que tenía un trasfondo tremendo porque su abuelo y su padre eran de lo peorcito, alguien que le habían entregado el reinado y era todo malo porque estaban en esclavitud. Pero alguien hizo las cosas conforme a la palabra de Dios y las cosas cambiaron. Algo sucedió en el reinado de Josías. Y yo he venido a este lugar para decirte que si tú haces lo que Dios te ha dicho, las cosas pueden cambiar. La situación puede cambiar en tu vida, porque para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede. Quiero analizar la vida de Josías. Quiero que nosotros veamos un poco la historia. Capítulo 22, cuando Josías comenzó, versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Abdía de Boscat, e hizo ¿qué? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Qué es lo que llevó a Josías a cambiar su historia? Lo primero que yo veo aquí, que Josías empezó a buscar a Dios, cosa que su padre, que su abuelo no lo hicieron. Ellos empezaron a hacer las cosas que ellos querían. Ezequías, el padre de Manasés, había destruido los altares. Manasés lo volvió a levantar. Amón continuó con ese trabajo, pero Josías empezó a buscar a Dios. Tal vez Josías vio la situación y dijo: no es bueno. He leído, me han comentado que el pueblo de Dios ha experimentado grandes victorias, y lo que me han comentado no es lo que nosotros estamos viviendo momentos de esclavitud. Josías empezó a buscar a Dios. Jóvenes, hermanos, es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es tiempo de aprovechar cada minuto de nuestra vida. Hoy muere un niño de apenas horas de nacido, como puede morir un anciano. La vida no la tenemos comprada, pero es necesario que nosotros cada minuto, cada segundo, cada hora, nosotros busquemos de Dios. La Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. A veces nosotros venimos a este lugar con otro propósito y menos el buscar a Dios. A veces como jóvenes venimos a este lugar tal vez porque alguien nos agrada, porque nos llevamos bien con fulanito, pero el único propósito o el primer propósito que tú debes de tener al estar en este lugar es a buscar a Dios, es buscar a Dios, es estar bien con Dios. Separados de Él nada podemos hacer, y todo lo contrario sería: junto a Dios todo podemos hacer. Hoy es necesario que nosotros empecemos a buscar a Dios con todo nuestro corazón.
No esperemos que pase una desgracia, que pase algún problema para buscar a Dios. Hoy empieza tu relación con Dios. Hoy, si tú ya la tienes, hoy empieza a hacer algo distinto. Hoy empieza a anhelarlo más en tu vida. Hoy empieza a buscar más de su presencia, más de su unción. Y yo creo que este año 2011 algo tremendo, algo poderoso va a suceder si nosotros empezamos a buscar a Dios. Josías no se quedó solamente con la intención. Josías hizo algo, empezó a buscar a Dios. No importa tal vez el ejemplo que él tenía de su padre, de su abuelo. Él hizo a un lado ese ejemplo de su padre, de su abuelo, y siguió el ejemplo de su padre David. Él buscó a Dios. Él dijo: a mí me conviene buscar a Dios. Él tal vez puso en una balanza y dijo: ¿qué es lo que me conviene a mí? Buscar a Dios o seguir lo mismo, o seguir las mismas costumbres, el mismo ejemplo de mi padre. Y él dijo: no, yo no estoy a gusto con lo que ellos están haciendo. No estoy a gusto con lo que el pueblo está experimentando. Hoy yo tomo la decisión de empezar a buscar a Dios. Y empezó a buscar a Dios. Empezó a buscar a Dios. Dice este pasaje: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre. Hoy tú y yo necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hoy Dios te está hablando. Hoy estamos iniciando casi este año, y tal vez uno de tus propósitos es ese: buscar a Dios. Yo te invito a que no desmayes, sino que sigas adelante. Ahora, en el versículo 4 dice de esta manera, bueno, en el 3 para entenderle un poquito más, dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Sigue diciendo el 6, que es interesante, dice: a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar maderas y piedras de cantería para reparar la casa. ¿Qué quería reparar Josías? ¿Qué quería reparar Josías? La casa, el templo de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Josías se dio cuenta de algo. Josías dijo: hay muchos altares para adorar ídolos, hay muchos lugares para quemar incienso, para hacer abominaciones delante de Dios, y la casa de Jehová, donde Él habita, donde Él desciende, está descuidada. Él dijo: tal vez está sucia, hay grietas, en la pared tal vez se está cayendo. Él empezó, en otras palabras, a analizar la situación. No solamente buscó a Dios, no solamente hizo una oración, sino empezó a analizar la situación, cómo estaba la casa de Dios. Y él, al analizar la casa, el templo, él empezó a encontrar algunos defectos. Él vio que la pared ya se estaba por caer. Él vio tal vez que el piso ya no estaba en buena condición. Tal vez él vio la puerta que ya no estaba muy bien, que estaba muy floja. Él empezó a analizar la situación del templo, y dice que él tenía la intención de reparar el templo, la casa donde Jehová habitaba. Hoy quiero decirte lo que dice la Biblia, que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu templo? Nosotros debemos analizar cómo está la situación. Josías lo hizo. Josías empezó a ver los defectos, empezó a ver la condición del templo, y hoy es lo que nosotros debemos hacer de igual manera. Necesitamos analizar nuestra vida. No solo se trata de pedir perdón a Dios, de decirle: Dios, me he fallado, estoy haciendo las cosas mal. Se trata de ver cuál es nuestra condición, cuáles son las áreas que no están muy bien en nuestras vidas. Tal vez hay problemas con el carácter, tal vez tu orgullo, tal vez algunas otras cosas son las que te están estorbando. Dios no habita en cualquier templo. Josías lo sabía. Es por eso que él estaba tan interesado en restaurar el templo. Y vemos aquí en este pasaje, en el versículo 6, que había carpinteros, había maestros y había albañiles. No solamente era un daño, había tal vez mucho daño en la iglesia, en el templo.
pero él tenía toda la intención de repararlo, con el único propósito de que Jehová volviera a descender en ese lugar.